Imagino que ya vieron sus notas. Anoche. Ocupé mi fin de semana para que las tuvieran pronto. ¿Qué quieren que les diga? Decepcionada de las notas. Tienen que recordar, bueno, yo las puse, ¿cierto?, en el primer 25%, pero tienen que recordar que existe otra nota más que sí va a componer ese 25%. O sea, esta primera nota está compuesta por dos notas, la segunda nota la vamos a tener a la vuelta del 18, ¿cierto? El lunes 29, ¿ya? O sea, la vuelta. Entonces tenemos esta clase de hoy día, la clase pasada de genética, y vamos a tener la subsiguiente, que no recuerdo cuál es el tema, pero en el fondo van a incluirse 6 clases ya para la segunda prueba. Chiquillos, noté que existe una confusión de términos bastante importante. Muchos estudiantes no tenían ni idea de qué es lo que era forma bacteriana y agrupación bacteriana. Muchos otros confundieron macronutrientes con macromoléculas, por ejemplo, ¿ya? Y obviamente eso tiene una influencia importante en lo que ustedes entienden respecto de la materia que vamos pasando, porque son términos, bueno, la forma y la agrupación bacteriana ya es propia de microbiología o de la bacteriología, pero lo que son los nutrientes, las macromoléculas, cómo se conforman estas componentes, la verdad es que eso es del colegio, ¿ya? Por lo tanto, tienen que buscar la forma de reforzar eso, porque eso los va a perseguir de aquí en adelante en las distintas cosas que vayamos viendo. Sí, me dijo su compañera que mañana en la tarde no tienen clases. De las 3 a las 4:30. ¿Profe, no puede ser el miércoles? ¿A qué hora? ¿En la tarde? De las 12:10 hasta la 1. El jueves en la tarde. Jueves cualquier día en la tarde menos el día. ¿Y el jueves después del laboratorio? El jueves después del laboratorio puede ser. Ya, eso ahora entonces lo dejo. Ya. Le subí, bueno, yo quedé impactada porque resulta que les propuse una estrategia de aprendizaje nueva para que sacaran el seminario y ganó el seminario. Desafortunadamente participaron solo 25 personas. Yo no voy a hacer de nuevo la encuesta porque tuvieron una semana, chiquillos, para tenerla disponible y solo tenían que hacer su propuesta. O sea, la participación fue súper baja, menos del 50%. Por lo tanto, aquellos que no participaron tienen que acatarlo, ya que era obviamente la idea de esta encuesta, ¿cierto? Y ver la posibilidad de eventualmente hacer un cambio respecto de esa estrategia de aprendizaje. Sin embargo, vamos a tener 2 instancias en las que ustedes van a trabajar con sus grupos en los laboratorios. Está definido en el cronograma para que revisen su cronograma con la finalidad de que sí, lo acabo de... Bueno, tengo que conseguir una sala por último para ver cómo lo podemos organizar, ¿ya? Dígame. Sí, puede ser. Sí. Ya. Para la inscripción de los seminarios yo me equivoqué porque resulta que yo quería compartir el archivo y al final solo lo subí, ¿ya? Por lo tanto, aquellos que me han escrito al correo, yo los he inscrito por el tema. Voy a volver a revisar hoy día para que me envíen el correo a algún representante de los grupos y yo los voy a ir inscribiendo. Por supuesto, si me solicitan en un grupo que ya está el tema asignado, les voy a avisar y les voy a decir cuáles son los temas que quedan disponibles, ¿ya? Pero son 10 grupos y hay 10 temas disponibles, ¿ya? ¿Alguna otra duda, alguna consulta, chiquillos? La nota máxima fue un 5-6. La nota
8. ¿Ya? Así es que queda otra instancia, chiquillos, a aquellos que no les fue tan bien, por favor pónganle color a la segunda parte de esta primera evaluación. ¿Ya? Bueno, vamos a ir recordando un poquito de lo que es genética bacteriana, que es lo que vimos en la clase pasada. ¿Ya? Vamos a ir haciendo las preguntas de rigor que ya hemos ido haciendo en las clases anteriores, ¿cierto? Y quisiera saber, aquí no los voy a asignar, pero quisiera saber cuál de ustedes es capaz de describir cuáles son los niveles de organización del material genético bacteriano. ¿Cuáles son? Ven, chiquillos, que hay cosas que son tan básicas que yo pregunto y no tienen idea de lo que les estoy preguntando. Si yo le estoy preguntando por los niveles de organización del material genético, le estoy preguntando desde dónde parte o cómo se origina el material genético. ¿Cuál es el nivel más básico del material genético? Hay uno anterior que eso. Dígame. Antes que eso. Un azúcar más un fosfato más una base nitrogenada nos va a dar origen a un nucleótido. Esos nucleótidos pueden ser adenina, citosina, timina y guanina. ¿Ya? 3 nucleótidos van a dar origen a un codón, pero ese codón solo tiene sentido, ¿cierto?, en el momento en que ese nucleótido, ¿cierto?, va a participar para lo que es la síntesis de las proteínas. Ya los codones no tienen participación en lo que es la replicación propiamente tal del material genético. ¿Ya? Acuérdense que la replicación del material genético es de tipo semiconservativa, ¿ya? Es decir, utiliza, ¿cierto?, una cadena de ADN como templado o como molde de una cadena complementaria. ¿Ya? Eso a la hora de dar, por supuesto, origen a una segunda bacteria, por ejemplo. ¿Ya? Y finalmente, un conjunto de nucleótidos, ¿cierto?, van a dar origen a lo que son los genes, y el conjunto de genes a los cromosomas. En el caso de las bacterias, ¿cuántos cromosomas tenemos? 1, ¿ya? Un solo cromosoma. En el caso de los seres humanos, 23 pares, ¿cierto? Más Y, cromosomas sexuales, ¿ya? ¿Cómo se clasifican los plásmidos de acuerdo con su material genético? Esto lo vimos en la clase pasada. Y tiene que ver básicamente con lo que codifican esos plásmidos. ¿Se acuerdan que los plásmidos de partida son material genético que tiene características muy similares al cromosoma bacteriano, pero la cantidad de nucleótidos, por supuesto, que difiere absolutamente, ¿ya? Y esos plásmidos son material genético que le otorga ciertas características a las bacterias. Por lo tanto, ¿para qué cosas pueden codificar, por ejemplo, los plásmidos? Para el pili sexual, ¿cierto? Tiene una codificación que es para, en este caso, ¿cierto?, transferencia de material genético. ¿Ya? ¿Cuál más? Resistencia contra antibióticos. Resistencia a los antibióticos, perfecto. ¿Cuál más? Todo eso está codificado genéticamente, chiquillos. ¿Ya? Las toxinas que las bacterias pueden. Perfecto, ¿cierto? Síntesis de ciertas toxinas que pueden ir en desmedro de la producción o de la reproducción de otras bacterias incluso. ¿Qué más? Los de virulencia. Perfecto, ¿cierto? Síntesis de algunos factores de virulencia. ¿Y cuál más? Nos falta uno. Los col. Ya, perfecto. ¿Se acuerdan cuáles son? O sea, ¿para qué es? Codifica col y No, no. y dice que permite generar ciertas modificaciones relacionadas con la síntesis de proteínas en las bacterias. Ya, es para síntesis de algunas bacterias, pero tiene que ver con la síntesis de algunas moléculas para ir en desmedro de otras bacterias. Ya, en específico eso. Factor de fertilidad, factor de resistencia, factor de las colicinas, que son estas proteínas que van en desmedro de la
replicación de otras bacterias que estén en el mismo medio de otras bacterias, síntesis de proteínas y enzimas y síntesis de factores de virulencia. Esa síntesis de proteínas y enzimas muchas veces está dado, por ejemplo, para que ciertos tipos de bacterias puedan utilizar algunos componentes del medio ya para poder replicarse, poder llevar a cabo su metabolismo. ¿Ya? ¿Estamos claros con esta pregunta, chiquillos? ¿Sí? Y finalmente, ¿cuáles son los mecanismos de transmisión genética entre las bacterias y qué los caracteriza? Levanten la mano, por favor. Lo vimos en la clase pasada. Conjugación, perfecto. ¿Se acuerdan de qué se trataba la conjugación? Como que pasaba un poco de un plámido a otra bacteria. No un poco, pasa un plasmido a otra bacteria, ¿cierto? A través del pili sexual, en este caso de una bacteria donadora a una bacteria receptora. ¿Qué otra forma de transferencia de material genético existe entre las bacterias? Transformación. Ya, perfecto. ¿Me puede describir lo que es la transformación? Una bacteria incorporada en dirigir. Exactamente, incorporación, ¿cierto?, de material genético desde el medio donde se encuentra. ¿Ya? Y finalmente, me equivoqué, no era conjugación, era transformación. ¿Cómo es la transformación, chiquillos? Y la transducción, perdón. Transferencia de una bacteria donadora a una receptora a través de un virus. Exactamente, ¿cierto? A través de un tercer microorganismo, que en este caso es a través de un virus. Y las características de estos tres mecanismos, ¿cierto?, es que son unidireccionales, es decir, desde una célula, siempre desde una célula donadora, célula bacteriana por supuesto, donadora a una célula receptora. Es parcial porque se transfiere parte del material genético, no todo el material genético de una bacteria. Ya recuerden ustedes que los plásmidos son solo una parte del material genético de la bacteria y es material genético extracromosomal, ¿ya? Es decir, no forma parte del material genético del cromosoma único de la bacteria, ¿ya? Hay algunos componentes genéticos que son capaces de migrar desde el cromosoma bacteriano y se transforman en plásmidos. ¿Cuáles son esos? O al revés, que son plásmidos que se incorporan al cromosoma. Los endisomos, ¿ya? Y finalmente, que la última característica, ¿cierto?, que es común a estos tres tipos de transferencia de material genético, es que sí o sí van a generar una recombinación genética. Ya obviamente esa recombinación genética se produce siempre en la bacteria receptora. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta, chiquillos, respecto de la clase pasada, respecto de estas preguntas? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿No? ¿Estamos claros? ¿O no estamos claros? ¿Sí? Ya. Vamos a pasar hoy día entonces, chiquillos, a otro tema y que es súper relevante desde el punto de vista del rol que tienen ustedes como futuros médicos veterinarios y tiene que ver principalmente con los antibióticos, que es lo que vamos a ver en esta primera sesión, y en la segunda clase de las 11 de la mañana vamos a ver cuáles son los mecanismos que tienen estas bacterias para resistir los distintos mecanismos de acción que tienen los distintos tipos de antibióticos. ¿Ya? A modo de recordatorio, ¿cierto? Nosotros vimos en la primera clase que el descubrimiento de una sustancia que hoy día se utiliza como antibiótico, reconocida como penicilina, fue descubierto de forma accidental en los años 40. ¿Por qué, señor? Alexander Fleming, ¿ya? Y en ese sentido es importante recordar, chiquillos, que tal como fue un acontecimiento casual, ¿cierto?, en el cual se contaminaron cultivos bacterianos de Staphylococcus con hongos, en este caso un hongo en particular, Penicillium. Fíjense ustedes que todo lo que corresponde a eso blanco son muchas colonias bacterianas, ¿ya?, que por supuesto se sobreponen unas con otras y por eso que no la vemos de forma aislada, como sería en la parte, en el ejemplo de aquí abajo.
Pero si ustedes se fijan, el crecimiento del hongo Penicillium generó lo que se conoce, lo vamos a ver cuando veamos el práctico de antibiograma, un halo de inhibición, ¿ya? Si ustedes se fijan, es como que este hongo hubiese generado una sustancia que repele el crecimiento o evita el crecimiento bacteriano en aquellas situaciones en las que toma contacto con los componentes de este hongo penicillium, ¿ya? Hoy día la penicilina, ¿cierto?, es uno de los antibióticos más antiguos que se utiliza, se sigue utilizando por supuesto, y tiene un mecanismo de acción bastante conocido, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero fíjense ustedes que desafortunadamente el uso indiscriminado de los antibióticos, tanto por los médicos veterinarios como las personas que no conocen los fundamentos de los usos de los antibióticos y el uso también indiscriminado de los antibióticos por parte de médicos humanos también, ha generado desafortunadamente este efecto, ¿ya? Si ustedes se fijan, en el año 2000 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tipos de antibióticos, ¿ya?, en una misma placa para una misma bacteria. Y en ese sentido, fíjense ustedes que esta bacteria era sensible a todos estos 12 antibióticos. ¿Por qué se dio que es sensible? Porque se produce este halo de inhibición alrededor de cada uno de estos sensidiscos que están embebidos con distintos tipos de antibióticos en distintas concentraciones. Desafortunadamente se sometió en el año 2020 la misma bacteria, los mismos 12 antibióticos. Y fíjense ustedes qué es lo que pasa. No tenemos ni una bacteria sensible a ninguno de estos 12 antibióticos, ¿ya? Y eso está dado principalmente, y esto yo creo que se los dije en la primera clase, porque no es que las bacterias se hagan resistentes, sino que se van seleccionando las cepas que tienen la capacidad de resistir al efecto de los distintos tipos de antibióticos, ¿ya? Obviamente, si hablamos desde el punto de vista más técnico y pensando en que hay transferencia de material genético, por ejemplo, justamente un plásmido que otorgue la sensibilidad a cierto tipo de antibióticos, ahí nosotros podemos pensar, ¿cierto?, en que existe efectivamente un cambio en ese material genético, ¿cierto?, que le otorga esta característica a la cepa o a la bacteria receptora. Pero eso no ocurre desde una generación a otra, ¿ya? Son varios años en los que se producen estos procesos de cambio genético para que nosotros los podamos ver desde el punto de vista fenotípico, ¿ya? Por lo tanto, ustedes de aquí en adelante tienen un rol súper importante en educar a la gente, a sus familiares, a otros colegas incluso, respecto del uso indiscriminado de los antibióticos. Los resfríos no se curan con antibióticos. No se pueden tomar los conchos de antibióticos que tienen por otras patologías, ¿ya? No pueden ir a la feria y comprar antibióticos. Efectivamente ahí nos falta cierta fiscalización, pero ustedes como futuros profesionales también pueden ser fiscalizadores respecto de ese tema. La señora de la feria recomienda el antibiótico, ¿ya? Y no tiene idea que existen distintos mecanismos de acción de los antibióticos. Que un antibiótico tiene distinta acción porque, por ejemplo, puede tener una mejor llegada al sistema respiratorio, pero no tiene ni un efecto sobre el sistema genitourinario, por ejemplo. No tiene idea de cuál es la concentración que se tiene que usar respecto del órgano. No tiene idea de cuál es el órgano en el cual se metaboliza ese antibiótico, ¿ya? Y existen antibióticos de amplio y reducido espectro. Y todas esas son consideraciones que ustedes tienen que tomar o tener a la hora de el día de mañana de ustedes poder ser capaces de indicar un tratamiento adecuado. Lamentablemente hoy día los colegas no usan esto, chiquillos. Ya usan lo que se llama tratamientos diagnósticos, o muy pocos en realidad lo usan, ¿ya? Desafortunadamente prefieren intentar con un antibiótico, ver si el paciente se recupera. Si no se recupera, vamos con otro antibiótico, ¿ya? Que muchas veces eso significa que el dueño o el tutor, ¿cierto?, tiene que desembolsar grandes sumas de dinero porque a veces estos tercer o cuarto antibiótico es el que recién hace efecto en un paciente. Y esto vale 8 lucas. Entonces, obviamente,
obviamente hay ciertos tejidos a los que uno no puede llegar, por ejemplo, en una neumonía uno no puede hacer un antibiograma, pero sí en una lesión cutánea que lleva meses, ¿ya? Por ejemplo, a mí en una oportunidad cuando hacíamos microbiología clínica y antibiogramas, cuando yo trabajaba en el laboratorio de la Católica, nos llegó una muestra de un paciente que estaba siendo tratado con penicilinas, por ejemplo, hace mucho tiempo. Y ya de tanto que no le resultaba el tratamiento al cólera, va y manda el resultado de la secreción. O sea, una muestra de la secreción. Y para mi sorpresa, y para mi preocupación también, resulta que la bacteria nunca fue una bacteria gram positiva. Y el antibiótico que estaba usando era un antibiótico para una bacteria gram positivo. Y era una pseudomonas, era una bacteria gram negativa. Por supuesto que el antibiótico no le iba a hacer ni un efecto. Entonces, gastaron tiempo, gastaron plata, porque a veces, como les digo yo, es más de un antibiótico el que se utiliza, ¿cierto? Para ir probando. Y resulta que tenemos esta herramienta a la mano y desafortunadamente los colegas poco y nada lo usan, ¿ya? Para la cistitis, por ejemplo, para los cultivos urinarios también, de orina, ¿ya? Tenemos muchas bacterias, chiquillos, que son multiresistentes, ¿ya? Que uno ya no sabe con qué hacer los tratamientos, ¿ya? Y cada vez nos acercamos a tener que usar antibióticos de última generación para poder tener un efecto que podríamos haber logrado con una simple penicilina, por ejemplo, ¿ya? Por supuesto, dependiendo del tipo de microorganismo, ¿ya? No, la penicilina no es para todos los microorganismos, ¿ya? ¿Qué es un antimicrobiano, chiquillos, o un antibiótico? ¿Qué es lo que uno conoce, ¿cierto?, como un tipo de medicamento que es capaz de inhibir el crecimiento de una bacteria. Es una sustancia capaz de actuar sobre los microorganismos, inhibiendo su crecimiento o destruyéndolos a bajas concentraciones, ¿ya? Y en este sentido tenemos los quimioterápicos, que es una sustancia producida de manera sintética que posee la propiedad de inhibir el crecimiento o de destruir microorganismos. También nosotros usamos el término quimioterápico, ¿cierto?, cuando nos referimos a los tratamientos que son exclusivos para atacar, en este caso, ¿cierto?, las patologías que son neoplásicas, ¿ya? Pero el antibiótico propiamente tal, estas sustancias producidas por el metabolismo de organismos vivos. El quimioterápico es sintético, ¿ya? Principalmente es producido por hongos microscópicos, otras bacterias, y posee la propiedad de inhibir el crecimiento o de destruir a los microorganismos. Y ahí tenemos como ejemplo, ¿cierto?, la penicilina, que es el primer antibiótico en este caso que fue utilizado, ¿cierto?, y que hoy día creo yo que está siendo utilizado tan indiscriminadamente. El origen de los antibióticos, si bien es natural, ¿cierto?, porque tiene su origen en el hongo Penicillium, afortunadamente hoy día a través de distintas uso de biotecnología se puede utilizar ya su síntesis de forma sintética, ya, porque si no tendríamos que hacer cultivos de hongos Penicillium de forma muy grande, quizás no lo podríamos hacer de forma natural, y sí lo podemos ya generar de forma artificial. Tenemos también otros tipos de antibióticos que tienen un origen semisintético, como la cloxacillina, y de origen sintético, como es el cloranfenicol. ¿Ya? Todos, por supuesto, desarrollados desde el punto de vista de la ingeniería, puede ser ingeniería genética, ¿cierto?, pero también con el desarrollo, en este caso, de técnicas que permiten producir estos antibióticos en grandes cantidades, ¿ya? La era de inicio del uso de los antibióticos, ¿cierto?, fue en la década de los años 40, fue un fenómeno natural, accidental, ¿ya? Y que en la actualidad, ¿cierto?, su desarrollo básicamente es de origen sintético, ¿ya? Ahora, nosotros podemos clasificar a los antimicrobianos, chiquillos, o a los antibióticos en general, de acuerdo a distintos criterios, ¿ya?
Primero que nada, nosotros podemos clasificar los antibióticos de acuerdo a su estructura química. No todos los antibióticos son estructuralmente o molecularmente iguales. Y en base a eso, por supuesto que además tienen un efecto distinto, porque su estructura química es distinta. Tenemos también algunos antibióticos que tienen reversibilidad en su efecto, ¿ya? Y eso es porque, por ejemplo, lo vamos a ver un poquito más adelante, son aquellos antibióticos que solo inhiben la replicación bacteriana, pero no eliminan a la bacteria. Por lo tanto, si nosotros comenzamos a tomar un antibiótico que nadie nos ha recetado, por ejemplo, y llegamos a la mitad de un tratamiento, ese microorganismo se va a volver a replicar cuando nosotros dejemos de tomar ese antibiótico que tiene reversibilidad en su efecto. De acuerdo a su toxicidad, ¿ya? No todos los antibióticos se metabolizan a través de los mismos órganos. Algunos se metabolizan en hígado, otros se metabolizan o se eliminan a través del sistema renal, ¿ya? Algunos no logran la concentración adecuada en uno u otro tejido. Y si son utilizados en grandes cantidades o en altas concentraciones, ¿cierto? Por supuesto que podemos estar frente a un cuadro de toxicidad producido por el antibiótico, ¿ya? Depende también o se clasifica de acuerdo a su espectro de acción. Nosotros vamos a tener antibióticos que tienen un espectro reducido de acción, es decir, solo actúan sobre bacterias gram positivo o solo actúan sobre bacterias gram negativo, pero también tenemos antibióticos que tienen un amplio espectro de acción, ¿ya? Y que son aquellos que funcionan para bacterias gram positivo o bacterias gram negativo, ¿ya? Obviamente, también podemos clasificar a los antimicrobianos de acuerdo al tipo de resistencia que han desarrollado las bacterias, ¿ya? Tenemos algunas bacterias, por ejemplo, que lo que hacen es secretar ciertas moléculas que inhiben algunas moléculas o algún componente químico del antibiótico. Otras bacterias son capaces de, por ejemplo, alterar alguna estructura sobre la cual un antibiótico actúa, cosa que ese antibiótico no encuentre su estructura blanca, ¿ya? De acuerdo al mecanismo de acción, que es a lo que nosotros nos vamos a enfocar en esta clase, ¿ya? No todos los antibióticos actúan de la misma forma, ya vimos, ¿cierto?, que tienen una característica, una estructura química distinta, pero en base a eso mismo, los mecanismos de acción de los antibióticos son distintos, ¿ya? Y este mecanismo de acción es una característica del antibiótico, no de la bacteria, ¿ya? Las bacterias son resistentes a los antibióticos, no los antibióticos resistentes a las bacterias, ¿ya? Eso tienen que tenerlo bien claro, chiquillos, ¿ya? Y por supuesto, de acuerdo a su farmacología. Ustedes todavía no tienen farmacología, pero hay algunos antibióticos, por ejemplo, que se clasifican de acuerdo a la vía de administración, que se clasifican de acuerdo a la biodisponibilidad, de acuerdo a la farmacocinética, la farmacodinámica, que tiene que ver básicamente con cuánto antibiótico o de cualquier fármaco que ingresa al organismo, cuánto de ese fármaco es metabolizado por el organismo, ¿ya? Cuánto es desechado, cuánto es útil, cuánto no es útil, en los tiempos que tienen que administrarse, ¿ya? Hay algunos que solo se pueden inyectar de forma, o se pueden administrar de forma inyectable, otros que se pueden hacer vía oral, ¿ya? Existen dos formas en las cuales nosotros vamos a clasificar, en este caso, a los antibióticos, ¿cierto? Y una de esas clasificaciones tiene que ver de acuerdo a el tipo de microorganismo sobre el cual va a actuar ese antibiótico. Ya algo habíamos hablado, ¿cierto?, respecto de el espectro de actividad, ¿ya? Y eso tiene que ver básicamente con el rango de acción de los antibacterianos respecto de las características estructurales de las bacterias, ¿ya? Y ahí vamos a hablar del espectro reducido y del amplio espectro. Esto lo había corrido anoche y no sé por qué se quedó ahí donde lo guardé en PDF probablemente, ¿ya? Que son las dos formas respecto de sobre qué organismos o microorganismos actúan antibióticos: reducido espectro, sobre poco tipo de, por una reducida
cantidad de microorganismos, ¿cierto? O un amplio espectro sobre muchos tipos de microorganismos, ¿ya? O bacterianos en este caso. Y de acuerdo a su actividad antibacteriana. Tenemos algunos antibióticos que tienen un efecto que es reversible, y eso nosotros lo vamos a llamar una actividad bacteriostática, que es la que yo les comentaba hace un ratito, ¿cierto? Y que tiene que ver básicamente solo con la inhibición del desarrollo de las bacterias o de la replicación de las bacterias. A diferencia de eso, nosotros tenemos una acción de la actividad antibacteriana, de los antibióticos, por supuesto, que es irreversible. Y esa característica del antibiótico se llama actividad bactericida. Eso quiere decir que además de inhibir el desarrollo de la bacteria, este antibiótico produce la muerte de esa población bacteriana. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia, chiquillos? Entre reducido espectro, amplio espectro, actividad bacteriostática y actividad bactericida. ¿Sí? Gracias. Seguimos entonces. Bueno, para poder determinar el tipo de actividad que tienen los distintos tipos de antibióticos, se hacen distintos procesos en el laboratorio, ¿ya? Para determinar si un antibiótico tiene una actividad bactericida o bacteriostática, y se hace a través de dos procedimientos, que nosotros lo vamos a reforzar esto cuando veamos nuestro práctico de antibiograma, ¿ya? Y que tiene que ver con dos procesos que se llama concentración mínima inhibitoria, ¿ya? Eso quiere decir que, por supuesto, el antibiótico tiene que tener en este caso una acción o una actividad bacteriostática sobre las bacterias, es decir, solo llega a inhibir su replicación, ¿ya? Y eso quiere decir que la concentración mínima inhibitoria va a corresponder a la cantidad mínima de un antibiótico que produce la inhibición del crecimiento o la replicación bacteriana, ¿ya? Si una bacteria deja de replicarse con 5, no tenemos para qué usar 10. Me refiero a concentración, por ejemplo, ¿ya? Y la concentración mínima bactericida, que es la concentración mínima de un antibiótico que produce la acción bactericida, es decir, la muerte de la población bacteriana. Vuelvo y repito, si con 5, por ejemplo, microgramos logramos la muerte de las bacterias, no tenemos para qué usar el mismo antibiótico en una dosis de 10, porque ya con 5 nosotros estamos logrando el mismo efecto. ¿Ya? Característica bacteriostática, que el antibiótico solo logra la inhibición de la replicación bacteriana, pero las bacterias siguen vivas, las que están, por supuesto, hasta antes de la administración de ese antibiótico. Y la actividad bactericida es que el antibiótico tiene la capacidad de producir la muerte bacteriana, y como consecuencia de la muerte bacteriana también inhibe, ¿cierto?, la replicación bacteriana. ¿De qué va a depender el efecto de un antibiótico, chiquillos? La verdad es que depende de varias consideraciones, y estas son las que ustedes tienen que tener el día de mañana cuando vayan a recetar un antibiótico, ¿ya? Primero que nada, va a depender de la estructura bacteriana. ¿Y por qué va a depender de la estructura bacteriana? Por ejemplo, porque nosotros tenemos antibióticos que actúan sobre la pared celular. Tenemos otros antibióticos que actúan sobre la membrana citoplasmática, ¿ya? Tenemos otros que actúan sobre componentes internos de la bacteria. Creo que los que actúan sobre la pared son los que distinguen entre gran negativo y gran positivo. Exactamente, ¿ya? Las penicilinas, por ejemplo, son el antibiótico más antiguo, digamos, y ese antibiótico, por ejemplo, es capaz de inhibir la síntesis de peptidoglicano de la bacteria. Por lo tanto, la mata porque no hay pared celular, ¿ya? La concentración alcanzada en el sitio de la infección. Por supuesto que hay antibióticos, por ejemplo, que era lo que yo les mencionaba, que tienen una mejor llegada en la concentración que es adecuada, ¿cierto? Qué sé yo, al sistema genitourinario, porque se elimina a través del sistema genitourinario. Pero no me sirve para hacer un tratamiento de piel, por ejemplo. O si me sirve, tendría que usarla en dosis demasiado altas para que lleguen a piel, pero pueden ser nefrotóxicos. Nefrotóxicos significa que son tóxicos para los riñones, ¿ya? El tipo de microorganismo, ¿ya?, que está asociado un poquito a cuál es la estructura bacteriana.
El tamaño del inóculo. El tamaño del inóculo va dirigido principalmente a la dosis infectante de la bacteria. ¿Ya? ¿Cuál es el mecanismo de acción del antibiótico? Profe, disculpe, me entendí el de tamaño inocuo. Tamaño del inóculo. O sea, perdón. La dosis infectante va a depender de si usted se infecta con una cucharita de bacterias o con una cucharada de bacterias. Mientras más bacterias, por supuesto, La cantidad de la cantidad bacteriana. de carga bacteriana que es el iniciador de la patología o de la infección. ¿Ya? Recuerden, chiquillos, que uno puede haber una infección, pero no necesariamente va a haber enfermedad. La enfermedad está asociada directamente con la presentación de signos clínicos. Profe, ¿y cómo sabemos la carga de bacterias? Por la severidad de los signos clínicos, principalmente. Sí. A no ser de que uno hiciera un cultivo, ¿cierto? Y estimara la carga, que también se puede hacer. Por ejemplo, en el caso de los urocultivos, ¿ya? Uno puede hacer un cultivo bacteriano y estimar cuántas UFC tiene. De hecho, hoy día en medicina humana, bajo cierta cantidad de UFCs, por ejemplo, no se usan antibióticos. Se espera como que el organismo sea capaz de eliminar. ¿Ya? Entonces ahí sí se puede saber porque uno usa una cantidad de muestra específica, ¿ya? O un volumen de muestra. Y por el tiempo de los signos, como si en poco tiempo es muy grave los signos, ¿podría ser por la cantidad de bacterias? Sí, sí. Ahora, va a depender también de los factores de virulencia del microorganismo también, ¿ya? En el caso de los urocultivos uno puede estimar fácilmente el tamaño del inóculo, pero por ejemplo en una patología respiratoria ya es más complejo poder hacerlo porque tendrías que hacer un lavado traqueobronquial, que es súper invasivo, que generalmente no se hace. Pero de esa manera igual no se puede malinterpretar porque hay personas que no reaccionan de la misma manera entre sí mismas. Porque hay personas que se infectan con cierta bacteria y es como una reacción más exagerada que otra. Sí, pero eso también va a depender, por ejemplo, que yo, no sé si es positivo o es negativo, pero por ejemplo, va a depender de cuál es la presentación que existe en el mercado del antibiótico, porque son globales, ¿ya? No es que uno haga una dosis para cada paciente, ¿ya? Entonces, en ese sentido es un poquito más, si bien efectivamente va a depender del tamaño del inóculo, hay veces en que nosotros no vamos a poder estimar ese tamaño del inóculo, ¿ya? Por eso que aquí se habla solamente del efecto del antibiótico. A mayor dosis infectante puede haber mayor sinergia. Por supuesto que eso también tampoco es blanco o negro, porque ahí va a depender, porque nosotros podemos tener, ¿cierto?, un inóculo más grande, pero un sistema inmune competente, versus una dosis menor, pero un sistema inmune incompetente. ¿Ya? Entonces, hay muchas cosas que hay que tener en consideración a la hora de identificar y de suministrar un antibiótico que corresponde. ¿Ya? El tiempo de acción, ¿ya? Por ejemplo, esto va muy asociado a las dosis que uno tiene que dar de los antibióticos. Más de algunos de ustedes, ¿cierto?, debe haber tomado antibióticos. Hay algunos que hay que tomarlos cada 8 horas, otros cada 12, otros cada 24. Hay algunos incluso que son de dosis única. Y de acuerdo también a la fase del crecimiento de la bacteria. ¿Ya? Por supuesto que sí, nosotros, ¿en qué momento nos vamos a dar cuenta de que hay la presencia de la enfermedad? Generalmente cuando estamos en la etapa B o C de la curva de crecimiento. Crecimiento exponencial o ¿cuál es la C? Estacionaria. La fase estacionaria. ¿Ya? Generalmente en esos momentos. ¿Ya? ¿Pero un medicamento o un antibiótico? De igual manera, se da pastilla o inyectable.
porque lo que pasa es que cuando tú suministras un antibiótico de forma inyectable, no pasa, y versus uno que es de forma oral, hay algunos componentes de ese antibiótico que se pierden por la mucosa gástrica, por el efecto de la mucosa gástrica. Entonces es como que si tú lo administras de forma endovenosa, pasa directamente, sin este otro filtro que ya es el estómago, ¿ya? Entonces de hecho tiene que llegar al estómago, los ácidos estomacales, ¿cierto?, hacen lo suyo, y hay parte del antibiótico que sucumbe frente a ese efecto y por lo tanto la absorción después hacia la sangre es menor, ¿ya? Siempre va a ser mucho más eficiente una inyección endovenosa. No, no es porque sean fuertes, sino que tienen un efecto prolongado, ¿ya? Es por eso. Ya. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en esta clase, chiquillos, respecto a la clasificación de los antibióticos de acuerdo a su mecanismo de acción. Esto es pregunta de prueba. Yo pregunto los mecanismos de acción, pregunto cuáles son los mecanismos de resistencia antibacterianos, ¿ya? Así que, spoiler para que se los aprendan, porque siempre los pregunto en el desarrollo. Entonces, vamos a clasificar de aquí a los antibióticos de 5 formas, ¿ya? Vamos a clasificarlos de acuerdo a sobre qué estructura de la bacteria tienen una acción, ¿ya? Por lo tanto, tenemos aquellos antibióticos que interfieren en la síntesis de la pared celular, principalmente el peptidoglicano, ¿ya? Por lo tanto, si yo voy a utilizar un antibiótico, que tiene un súper buen efecto sobre la pared celular, ¿sobre qué bacterias creen ustedes que tiene un mejor efecto? Sobre las bacterias gram-positivas, ¿ya? Pero también tenemos otros tipos de antibióticos que actúan sobre un componente más interno de las bacterias, que actúan sobre la síntesis de proteínas, por lo tanto, ¿sobre qué organelo actuarán directamente? Sobre los ribosomas, ¿ya? Y ahí, por supuesto, que se acuerdan que yo les he comentado que afortunadamente nosotros tenemos nuestros ribosomas como eucariontes, ¿cierto? Son 80S porque este tipo de antibióticos tiene su efecto sobre los ribosomas 70S, ¿ya? A nadie se le ocurre por qué nos da diarrea cuando tomamos antibióticos. Exactamente, no es porque tenga un efecto sobre el intestino, sino que esos antibióticos tienen un efecto sobre la flora intestinal, que hoy día se llama, no se llama flora intestinal, microbioma, ¿ya? Y eso pasa con la flora de digestivo, con la flora genitourinaria. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, yo los voy a poner con ejemplos gráficos. Cuando hay toma de antibióticos, por ejemplo, en el caso de las mujeres, se llenan de hongos en la vagina. Y eso es porque hay un desequilibrio de la flora que mantiene a raya los hongos en el sistema. No pasa a todas las personas, pero es bastante frecuente, ¿ya? Tenemos otro tipo de antibióticos que actúan sobre la síntesis de ácidos nucleicos, ¿ya? Ahí vamos a ver después algunos ejemplos, ¿ya? Y por lo tanto, si actúa sobre los ácidos nucleicos, aquí tenemos un efecto directo sobre la replicación de las bacterias. ¿Ya? Aquí las bacterias no se pueden replicar, ¿ya? Tenemos otros que actúan sobre la membrana celular, ¿ya? Que es distinto de pared celular, ¿cierto? La membrana celular está compuesta por la bicapa lipídica. La pared celular, dependiendo del tipo de bacteria, por peptidoglicano, ¿cierto? En el caso de las bacterias gram positivo, más una membrana externa en el caso de las bacterias gram negativo, ¿ya? Y en este caso, solo se actúa sobre la membrana celular, ¿ya? Y otro tipo de antibióticos que actúan sobre las vías metabólicas, ¿ya? Es decir, hay un proceso metabólico que es específico, por ejemplo, para que una bacteria sea capaz de reproducirse, y resulta que algunos tipos de antibióticos, ¿cierto?, tienen un efecto sobre esa ruta metabólica y por lo tanto se inhibe ese proceso metabólico en la bacteria y no es capaz de replicarse, ¿ya? ¿Dudas o consultas, chiquillos, respecto de esta clasificación de los antibióticos?
Dígame. Entonces los que actúan sobre las células son bactericidas porque simplemente evitan que se sigan desarrollando. No. Va a depender de otros componentes del antibiótico, ¿ya? Porque uno de sus efectos es justamente que inhiban la replicación, pero no significa que no tengan un efecto bactericida, ¿ya? Pueden tener un efecto bactericida también, ¿ya? Las vías metabólicas es algún proceso metabólico propio de la bacteria que se tiene que llevar a cabo para que se replique la bacteria, pero el antibiótico actúa en esa vía, ¿ya? Y por lo tanto evita que se produzca ese proceso metabólico, ¿ya? Existen varios, tenemos un ejemplo, ¿ya? Pero inhibe algún proceso metabólico que actúa directamente sobre la replicación bacteriana, ¿ya? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, chiquillos, de antibióticos que inhiben la síntesis de la pared celular porque afectan, en este caso, ¿cierto?, la producción o la síntesis del del péptido glical, ¿ya? De los que están aquí, el más representativo son los beta-lactámicos, antibióticos beta-lactámicos. ¿Los habían escuchado anteriormente? Bueno, es una clasificación de los antibióticos que tiene ese nombre justamente porque en su estructura tienen lo que se llama un anillo beta-lactámico, que es una estructura química, ¿ya? De los antibióticos que afectan la inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos, tenemos dos representantes grandes, que son las rifamicinas y las quinolonas, ¿ya? Estos dos grupos de antibióticos, por supuesto que por cada grupo existen varios tipos de antibióticos, ¿ya? Aquellos que inhiben la síntesis de proteínas, es decir, que afectan, en este caso, ¿cierto?, a los ribosomas, tenemos los aminoglicosidos, el clorfenicol, los macrólidos, las tetraciclinas, estreptograminas y las oxazolidinonas. En el caso de los antibióticos que inhiben la síntesis proteica, tenemos algunos antibióticos que actúan directamente sobre la subunidad grande de los ribosomas y algunos que actúan sobre la subunidad pequeña de los ribosomas, ¿ya? Así que ahí hay algunas diferencias. Interferencia en el metabolismo intermediario, por ejemplo, en el caso de las sulfas y el trimetoprim, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, el trimetoprim tiene una acción sobre la síntesis del ácido fólico en el caso de las bacterias, ¿ya? Las polimicinas, que son antibióticos denominados detergentes, no es que sea como el detergente que uno usa para lavar ropa o el jabón, ¿ya? Se llama así porque, porque producen una alteración de la membrana citoplasmática. Ya acuérdense ustedes que la membrana citoplasmática son esta bicapa lipídica y el jabón o el detergente o la balosa tiene efecto de romper estos enlaces de la membrana fosfolipídica, por eso se le llama detergente, pero es un antibiótico, ¿ya? Aquí, bueno, una compilación, ¿cierto?, de los distintos tipos de antibióticos, aquellos que actúan sobre la pared celular, ahí está representada, ¿cierto?, como en color naranjo la pared celular. Tenemos representado en color, bueno, la síntesis de ARN o de ADN, ¿ya? En este caso las quinolonas y el metronidazol, en el caso del ADN, ¿ya? También la síntesis del ARN en el caso de que se vayan a producir proteínas, ¿cierto? Aquellas que actúan sobre los ribosomas, sobre las estructuras 50S o sobre las 30S, ¿cierto? Y sobre algunas rutas metabólicas, ¿cierto? Las sulfonamidas y el trimetoprim son las más utilizadas, ¿ya? No está aquí representadas las que afectan a la membrana citoplasmática, ¿ya? Pero acabamos de dar los ejemplos también. ¿Dudas o consultas, chiquillos, respecto de esta clasificación de los antibióticos? Respecto de su mecanismo de acción, porque los antibióticos se pueden clasificar de distintas formas, ¿cierto? Ya.
Seguimos entonces. A ver, ¿nómbreme usted alguna otra forma de clasificación de los antibióticos? ¿Sí? Sí, pues no. Estamos aprendiendo a hacer. Porque este es respecto del mecanismo de acción, pero hablamos de otras formas de clasificación también. Podría ser, por ejemplo, respecto de su espectro de acción. Los podemos clasificar si son bactericidas o bacteriostáticos, de acuerdo a su vía de administración, ¿ya? Pero en eso no vamos a entrar nosotros porque eso es resorte ya de su asignatura de farmacología más adelante, ¿ya? A lo que a nosotros nos importa es la forma en la cual el antibiótico actúa sobre la bacteria para que o no se replique o se muera, ¿ya? Ahora, desafortunadamente existe la resistencia bacteriana al antimicrobiano. Y vuelvo y repito, aunque suene majadero, la resistencia es una característica de la bacteria, no del antibiótico, ¿ya? Y se utiliza para describir el hecho que el crecimiento de una población bacteriana no se inhibe ante dicho antibacteriano o antibiótico, o se logre con dosis que son muy superiores a las terapéuticas, siendo finalmente una dosis que termina siendo tóxica para el individuo que está ingiriendo, ¿cierto?, ese antibiótico. Existen distintas formas de resistencia. Ahora estamos hablando de las características de la bacteria, ¿ya?, a los antibióticos. Existe una resistencia que se llama resistencia intrínseca, es decir, que es propia de la bacteria. Y eso quiere decir que una bacteria va a ser resistente a un antibiótico cuando, por ejemplo, no tiene la molécula o la reacción enzimática frente al mecanismo de acción de la bacteria. Por ejemplo, que un antibiótico no puede ingresar al interior de una bacteria. O, otro ejemplo más común, que si yo tengo una bacteria como micoplasma que no tiene pared celular, le puedo dar toneladas de penicilina que actúa sobre la pared celular y no le va a hacer ni cosquilla a esa bacteria, porque no tiene la molécula blanco sobre la cual ese antibiótico tiene que actuar. Y en el caso de la resistencia intrínseca, es especie específica y género específico, ¿ya? Por otro lado, tenemos la resistencia adquirida. Y esa resistencia adquirida va a estar dado principalmente porque hay una incorporación de genes que van a codificar para esa resistencia. ¿Cómo pueden adquirir las bacterias esos genes? A través de, por ejemplo, la conjugación, la transformación. ¿Y qué más? Transducción. ¿Ya? Y también se puede dar no solo a través de la transferencia de material genético, sino que a través del otro proceso de cambio del material genético de las bacterias, que puede ser a través de la mutación, por ejemplo. Mutación de algunos genes, ¿ya? Generalmente se mutan los genes que van a codificar para algunas proteínas que son blanco para un antibiótico, por ejemplo, ¿ya? Siempre, en este caso, ¿cierto?, lo que se modifica va a ser la estructura o la molécula blanco sobre la cual el antibiótico tiene que actuar, ¿ya? Y esta sí es una propiedad específica de cada cepa, ¿ya? No todas las bacterias son transformables, ya sea a través de la adquisición de genes de resistencia o a través de la mutación de algunos genes. Recuerden ustedes que si bien las mutaciones son alteraciones que son bastante estables, la verdad es que no es algo que nosotros veamos, por ejemplo, desde una generación a otra. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba en la clase pasada que de alguna u otra forma existen muchos mecanismos durante el proceso de replicación bacteriana en el cual se van reparando distintas alteraciones en la replicación del material genético que se produce durante el momento en que la bacteria está dando origen a dos células, se supone idénticamente desde el punto de vista genético iguales. Bueno, el género, por ejemplo, usted tiene Staphylococcus, es el género Staphylococcus.
Eso puede significar que todas las bacterias del género Staphylococcus, por ejemplo, tienen esta resistencia, pudieran tener una resistencia intrínseca. O solo Staphylococcus aureus, por ejemplo. ¿Ya? Y cuando hablamos de una cepa, ya aquí estamos hablando de cualquier tipo de bacteria. ¿Ya? ¿Dudas o consultas respecto de los tipos de resistencia que pueden tener las bacterias, chiquillos? Ya, seguimos avanzando entonces. La resistencia adquirida, que es la que acabamos de ver, la última, en este caso, generalmente está producida por los cambios en la dotación genética, y nosotros lo que vemos es el cambio fenotípico de ese cambio genotípico. ¿Ya? ¿Cómo lo evidenciamos? Porque la bacteria es resistente a un antibiótico. ¿Ya? Puede haber una mutación cromosómica, que en este caso, ¿cierto?, es la alteración de genes que controlan la resistencia en el cromosoma bacteriano, o un intercambio genético a través de la adquisición de este ADN extraño, que pueden ser genes codificados por plásmidos o genes codificados por transposores e intrones, ¿ya? Que lo vimos la semana pasada. ¿Ya? En resumen, ¿cuáles son los tipos de transferencia horizontal de resistencia? Ahí lo tenemos: transformación, transducción y la conjugación. A través de estos tres mecanismos que nosotros vimos, que puede ser la alteración, el cambio, o que genere, ¿cierto?, una alteración en la composición genética de una bacteria receptora, es a través de estos tres mecanismos. Y justamente la capacidad de adquirir algún tipo de resistencia en una bacteria se puede dar solo a través de estos tres tipos, o, en su defecto, ¿a través de qué proceso? De la mutación. ¿Ya? O sea, la mutación sería un proceso que le ocurre a la bacteria propiamente tal, pero esto es con la acción, ¿cierto?, de otro tipo de microorganismo que le transfiere material genético. ¿Ya? ¿Cuáles son los orígenes de la resistencia adquirida? Aquí dice: un antibiótico es un metabolito producido por una bacteria o un hongo que a baja concentración puede inhibir el crecimiento de las bacterias. La mayoría de los antibióticos utilizados derivan de compuestos producidos por bacterias u hongos del suelo. La flora microbiana del suelo desarrolló mecanismos para defenderse de la actividad de los antibióticos producidos por otras bacterias que generaban competencia entre ellas mismas en el medio ambiente. Es decir, son mecanismos naturales anteriores incluso al uso clínico de los antibióticos. Es decir, todos estos mecanismos de resistencia a los antibióticos es algo que se dio de origen, o sea, se dio de forma natural en el medio ambiente. ¿Ya? Obviamente, si se da en el medio ambiente, tiene que en algún momento llegar, ¿cierto?, a los microorganismos que son patógenos. Las bacterias pueden transmitir estos genes de defensa en forma horizontal, desde una cepa resistente a una cepa sensible, ¿cierto? Estamos hablando de una cepa o una bacteria. Y los genes normales, housekeeping, de una bacteria pueden mutar, haciendo que los antibióticos no puedan actuar. Y vamos a ver en la clase de ahora de las 11 cuáles son las formas a través de las cuales las bacterias hacen su resistencia a los antibióticos. ¿Dudas o consultas, chiquillos? ¿Algo que no les haya quedado claro? Ya, quedamos hasta aquí, volvemos a las 11.